Hay decisiones que no se toman, te las arrancan, y a mí me la arrancaron el día que me obligaron a casarme con una mujer que no conocía, para salvar el nombre que ya no respetaba a nadie. Recuerdo esa mañana como si aún la tuviera pegada al pecho. El teléfono sonó antes del amanecer. Mi madre lloraba al otro lado. Mi padre, en cambio, solo dijo una frase: o te casas o nos hundimos. Así, sin más, sin opción, sin alma. Tenía 28 años y todo lo que creía controlar se desmoronó en un suspiro. El apellido Villarreal, ese que durante generaciones había abierto puertas en Madrid, ahora era una cadena, una que me ataron al cuello con un contrato y un anillo. La novia, una desconocida, Isabela Ortega. Una alianza entre dos familias quebradas, disfrazada de compromiso. Yo era la ofrenda, ella, la redención. Nunca olvidaré el camino hacia Cantabria. El cielo estaba gris, el mar rugía como si también protestara, y cada kilómetro que me alejaba de Madrid era un recordatorio de que mi libertad tenía precio. Los hombres poderosos siempre dicen que pueden comprarlo todo, hasta que descubren que lo único que no se vende es el tiempo que entregan por miedo. Cuando llegué a la mansión Ortega, el aire olía a humedad, a piedra vieja y secretos. En la entrada, un retrato de familia cubierto de polvo me dio la bienvenida. Sus ojos parecían seguirme, juzgando cada paso. Y ahí, mientras el mayordomo me conducía hacia el despacho donde firmaría el compromiso, tuve una certeza tan fría que me recorrió la espalda. No estaba entrando a un matrimonio. Estaba entrando a mi castigo. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que detrás de esa puerta no me esperaba una esposa. Me esperaba mi enemiga. Mi padre siempre dijo que en los negocios no existe la lealtad, solo la conveniencia. Supongo que por eso le resultó tan fácil venderme. El día que me presentó a Isabela Ortega, lo hizo como quien muestra un trofeo caro, no como quien entrega a un hijo a su futuro. Ella es la hija de don Arturo Ortega. Su familia nos dará el impulso que necesitamos. Eso fue todo. Ni un lo siento, ni una explicación. Solo números, tratos, silencios. Mi madre no asistió a esa cena. Llevaba semanas encerrada en su habitación, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Supe, por una de las criadas, que había descubierto algo en los documentos de mi padre. Un desvío de fondos, tal vez, o algo peor. No lo dijo. Solo lloraba, repitiendo una frase que me perseguiría durante meses. No te fíes de su apellido, Adrián. Ninguno de ellos olvida. En ese momento no entendí lo que quería decir, pero pronto lo haría. Cuando vi a Isabela por primera vez, el aire en el comedor se volvió espeso. No era como las hijas de empresarios que solían desfilar en los eventos de mi padre. No sonreía, no fingía, no buscaba agradar. Solo me observaba con una mezcla extraña de curiosidad y desprecio. Sus ojos tenían ese brillo peligroso de quien no teme perder nada, porque ya lo perdió todo. Durante la cena, nadie habló de amor, solo de fusiones, contratos, alianzas. Cada palabra era una moneda. Y cuando el brindis llegó, lo supe. Mi matrimonio no era una unión, era un acuerdo de indemnización disfrazado de boda. Al terminar la velada, Isabela se acercó a mí. Su perfume era tenue, casi imperceptible, pero dejaba un eco que dolía. Me miró directamente, sin pestañear, y dijo en voz baja: «Espero que valgas más que la deuda que estás pagando». No supe qué responder, y antes de que pudiera hacerlo, añadió: «Porque si no, lo lamentarás». Luego se alejó, como si esa amenaza hubiera sido solo una cortesía. Esa noche no dormí. En la habitación del hotel donde me hospedaba antes de la boda, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja, escrita a mano con tinta negra. Tu padre no te contó todo. La familia Ortega no busca alianza, busca venganza. No había firma, solo una mancha de vino en la esquina inferior. Pero reconocí la caligrafía. Era la de mi madre. La boda se celebró una semana después, bajo un cielo que parecía hecho de plomo. Todo era impecable,
La iglesia, las flores, los invitados que fingían felicidad por dinero o poder. Pero detrás de la perfección, algo olía a amenaza. Isabela caminó hacia mí vestida de blanco, pero el blanco no simbolizaba pureza. Era el color del veneno cuando no se distingue del agua. Y cuando me miró con esa sonrisa mínima y cruel, entendí que su sí, acepto, no era una promesa. Era una declaración de guerra. Esa noche, en el banquete, los Ortega brindaron con champán y mi padre con whisky barato. Los invitados reían, pero nadie se atrevía a cruzar miradas. Había demasiadas cosas no dichas, demasiados secretos bajo los cubiertos de plata, y entonces pasó algo que me cambió la vida. A mitad del brindis, Isabela tomó el micrófono. Su voz sonó tan dulce que nadie sospechó lo que estaba a punto de hacer. Quiero agradecerle al señor Villarreal, dijo mirando a mi padre, por enseñarme que el dinero puede comprarlo todo, excepto el perdón. El silencio fue inmediato. Yo la miré sin entender. Pero ella no me miraba a mí, sino a él, y sus ojos eran puro odio. Hace 15 años, su empresa destruyó la mía. Usted echó a mi madre a la calle, y cuando murió, ni siquiera tuvo la decencia de mirar atrás. La gente empezó a murmurar. Mi padre se levantó, furioso, pero Isabela no se inmutó. Solo sonrió. Hoy, por fin, la historia se equilibra. Dejó el micrófono sobre la mesa y se marchó del salón sin volver la vista. El escándalo estalló detrás de ella como un incendio. Mi padre gritaba, los Ortega fingían sorpresa, los invitados se levantaban confundidos. Yo corrí tras ella, pero cuando llegué al pasillo, ya no estaba. Solo encontré una caja de madera apoyada sobre una silla. Dentro, una carpeta con documentos. Pruebas de los desfalcos de mi padre. Transferencias, contratos falsificados, sobornos. Todo. Y en la tapa, una nota con su letra. No te cases con el enemigo si no estás dispuesto a perderlo todo. Esa fue la noche en que entendí que Isabela Ortega no buscaba justicia. Buscaba venganza a sangre fría. Y lo peor es que la disfrutaba. Durante los días siguientes, los titulares llenaron los periódicos. Empresario Villarreal acusado de fraude fiscal. Los Ortega vuelven a dominar el norte. Y en cada foto, ella aparecía al lado mío, tomada de mi brazo, fingiendo ser la esposa perfecta, mientras mi familia se hundía. Yo sabía que había sido ella. Sabía que solo alguien con acceso íntimo a los archivos podía haber entregado esa información a la prensa. Y aunque intenté enfrentarla, no pude, porque cuando me miraba, lo hacía con una calma tan mortal, que me daba miedo descubrir hasta dónde era capaz de llegar. No lo supe entonces, pero Isabela ya había empezado su verdadero plan. La ruina de mi familia era solo el primer acto. El siguiente era yo. Después del escándalo, el apellido Villarreal se volvió sinónimo de vergüenza. Los inversores desaparecieron, las cuentas fueron congeladas, y mi padre se encerró en su oficina con una botella y un arma. Cuando todo terminó, solo quedó silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier condena. Isabela no se marchó. Al contrario, se quedó en la casa. Dijo que era su deber como esposa, pero ambos sabíamos que no lo hacía por compromiso, sino por placer. El placer de verme caer, de verme arrastrar lo que quedaba de mi orgullo por los pasillos que ahora le pertenecían. Sin embargo, había algo en ella que no encajaba con la simple crueldad. Algunas noches la escuchaba llorar a escondidas, y otras, la veía observándome desde la ventana, como si quisiera odiarme más de lo que podía. Una madrugada me desperté con el sonido del piano. Bajé al salón y la encontré allí, descalza, tocando una melodía triste. No me vio entrar. O quizás sí, pero no le importó. La luz tenue iluminaba su piel, y por primera vez no parecía un enemigo, sino una herida abierta. Me acerqué. El perfume de su cabello era inconfundible. Jazmín con vino tinto. Una combinación peligrosa. Su respiración era tranquila, pero sus manos temblaban sobre las teclas. Levantó la mirada. ¿Qué haces despierto? Podría preguntarte lo mismo. Sonrió sin humor. Supongo que la culpa no deja dormir a nadie. La tensión era insoportable. Su voz,
su forma de mirarme. Todo en ella era contradicción pura. Y sin embargo, en ese instante, el odio se volvió un puente. Uno que ninguno de los dos quería cruzar, pero ambos necesitábamos hacerlo. Me incliné un poco, sin pensar. Su respiración chocó con la mía. Por un segundo creí que iba a besarme, pero en lugar de hacerlo, se apartó con una sonrisa helada. ¿Ves, Adrián? Eso es lo que te hace tan fácil de destruir. Su tono era un látigo. Me quedé quieto. Ella se levantó, se acercó a mí y me susurró al oído. Confundes compasión con deseo, y eso, tarde o temprano, te va a costar caro. Luego se marchó, dejando el sonido de sus pasos y el olor de su perfume flotando en el aire. Yo me quedé ahí, frente al piano, con el pecho latiendo y la cabeza llena de preguntas. No sabía si quería redimirme o corromperme con ella, pero sí supe algo. Isabela Ortega no solo me había quitado todo lo que tenía, ahora también quería lo que soy, y sin quererlo, yo empezaba a dárselo. El día que enterramos a mi padre, el cielo no lloró, ni una sola gota. Era como si hasta el clima hubiera decidido no darle piedad. Yo no lloré tampoco, ya no quedaban lágrimas. Isabela no asistió al funeral. Dijo que no soportaba a los hipócritas. Yo supe la verdad. No fue porque no quisiera verlo muerto. Fue porque no quería fingir que no disfrutaba saberlo bajo tierra. Esa noche, cuando regresé a la casa, la encontré en el despacho. Llevaba una copa en la mano y una mirada tan fría que me dolió más que cualquier insulto. Así que el gran Arturo Villarreal se quitó del camino, dijo sin apartar la vista de la ventana. No hables así de él. ¿Por qué no? Al fin y al cabo fue él quien empezó esta guerra. Era mi padre, Isabela. Se giró despacio. Sus ojos brillaban, pero no de tristeza, de furia. Y era el hombre que destruyó al mío. ¿Querías que lo lamentara? La rabia me subió al pecho. Por primera vez no tuve miedo de enfrentarla. Te lo juro, si lo que querías era vengarte, ya lo lograste. Pero no me uses a mí para seguir escupiendo veneno. Ella soltó la copa, que se rompió contra el suelo. El vino se mezcló con el cristal como si fuera sangre. Se acercó tanto que pude oler su perfume. ¿Veneno? No tienes idea de lo que es el veneno, Adrián. El verdadero veneno es amar al hijo del hombre que mató al tuyo. Y antes de que pudiera responder, me abofeteó, no con fuerza, sino con desesperación. Un golpe lleno de todo lo que no podía decir. Me marché esa noche. No por cobardía, sino porque necesitaba aire. Fui a Madrid, buscando refugio en cualquier parte donde ella no estuviera. Y lo encontré, o eso creí. Su nombre era Clara, una periodista que había cubierto el caso de mi padre. Nos conocimos por casualidad, o quizás por destino. Era todo lo que Isabela no era. Cálida, tranquila, humana. Por unas horas, logré olvidar el peso de todo. Y cuando Clara apoyó su mano sobre la mía, entendí lo fácil que es buscar consuelo en lo prohibido. Pero el destino no perdona distracciones. 2 días después, al volver a la finca, Isabela me esperaba en el pasillo. No dijo nada al principio, solo me miró con esa sonrisa envenenada que siempre precedía a la tormenta. «Así que ya encontraste quien te consuele», murmuró. Me quedé helado. Ella dio un paso hacia mí. ¿Creíste que no lo sabría? Madrid no es tan grande, Adrián, ni tú tan discreto. Intenté hablar, pero no me dejó. ¿La tocaste? Su voz temblaba, pero no de tristeza, de celos, de odio, de locura. ¿La tocaste con las manos que me prometiste que nunca usarías para mentirme? Me quedé en silencio. No supe qué decir. Su respiración se volvió inestable. Por un segundo creí que iba a llorar, pero lo que hizo fue peor. Sonrió. Perfecto. Entonces será más fácil destruirte, porque ahora sí, Adrián, ya me quitaste lo único que no podía perdonarte, mi control. Se alejó con paso firme, dejando tras de sí el eco de su perfume y algo más aterrador, la promesa de que su venganza aún no había terminado. Esa noche no dormí, porque comprendí que cuando una mujer como Isabela ama, no lo hace con el corazón, lo hace con fuego,
y el fuego, cuando ya no tiene a quien calentar, empieza a quemarlo todo. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. La herida que Isabela abrió no era solamente contra mi apellido, era contra todo lo que creía íntimo y seguro. Diego, mi mejor amigo desde la universidad, el tipo que me cubrió más de una vez cuando mi padre se desbocaba en la noche, llegó a la finca una semana después del entierro. Venía con excusas oficiales, negocios, apoyo. Hay que estar juntos en estos tiempos. Lo recibí porque aún tenía la necesidad tonta de creer que había lugares donde la lealtad no se compraba. Esa tarde lo vi hablar con Isabela en el invernadero. No era una conversación cualquiera. Era una escena escrita con silencios largos, miradas que no eran de amigos, risas que sonaban forzadas, una cercanía que me dolía en las entrañas. Traté de creer que eran suposiciones mías. No lo eran. Al día siguiente, Diego me dijo, con esa voz que usábamos cuando éramos cómplices y no enemigos, «Adrián, necesito hablar contigo, tío». Cerré la puerta del despacho, esperando una confidencia, una broma absurda, la frialdad del viejo amigo que siempre supo cómo armarme una sonrisa. Pero el color de sus ojos no prometía consuelo. Me contó aquello como quien evita clavar la daga. Nos vimos, una vez. Fue un desliz. No quise que pasara. Las palabras rebotaron en la habitación, y todo en mí se hizo vidrio roto. Lo que no me contó fue la otra mitad que yo hallé por la tarde en el cuarto que hasta entonces creí nuestro. Una caja con una servilleta arrugada, un perfume que olía a jazmín con vino tinto y la certeza de que no había sido un desliz. Cuando confronté a Diego, vi su culpa, sí, pero también vi algo más peligroso: alivio. Era el alivio de quien creyó que, sirviendo a un deseo, podía borrar su lealtad. «Lo siento, Adrián», dijo. No quería hacerlo así. No quería. No había excusas que me valieran. Lo que me dolía no era solo la traición física. Era la entrega de mi espacio sagrado, la profanación de una confianza que pensaba inquebrantable. Isabela no negó nada. Al enfrentarla, sus ojos no ardían de triunfo, ardían de otro fuego, vacío. Me miró como quien ha conseguido lo que quería y descubre que el trofeo pesa más de lo imaginado. ¿Estás bien ahora?, le pregunté, voz rota. Me respondió con la frialdad de siempre y una mentira nueva. Sí. ¿No era eso lo que querías que sintieras? Ella había ganado mi nombre en los periódicos, había roto a mi familia, y ahora me arrancaba el último reducto de dignidad, mi propio refugio, profanado por el mejor amigo que me enseñó a confiar en la humanidad. Pero la venganza no llenó su pecho. No la vi celebrando. La vi desplomarse después en el sofá del invernadero. Sus manos temblaban. Sus ojos buscaban algo que no encontraba. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con rabia los cristales, la encontré sola, mirando al vacío. Parecía que en la costra de su odio solo quedaba polvo. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sin esperar respuesta. Ella me miró, y por primera vez su voz fue un hilo quebrado. No lo sé. En su victoria había un hueco monumental. Había destruido lo que la lastimó, y en el proceso se había quedado sin mapa. Me odiaba, me había herido, pero sobre todo se había dejado vaciar. Salí de la casa esa noche con las manos en los bolsillos, la garganta seca y un frío que no venía del viento. Entendí entonces que la peor traición no era la carne entregada por venganza, era la certeza de que quien la había ejecutado no tenía ya a dónde volver. ¿Y yo? Yo tenía que aprender a vivir con eso, con el dolor, con la deslealtad y con la imagen de la mujer que logró destruirme y que, sin embargo, caminaba perdida entre las ruinas de su propia victoria. La casa olía a jazmín y a mentiras, y yo por primera vez supe que la venganza no cura, solo deja huellas que duelen más cuando se miran de noche. No fue una sola verdad la que me devolvió la paz. Fue una constelación de pequeñas certezas que, una a una, fueron desmontando el peso que llevaba sobre los hombros. Primero encontré la caja en el despacho de mi padre. No era un expediente más. Era la confesión que nunca emitió en voz alta. Cartas, recibos y una nota escrita con la caligrafía temblorosa de quien supo que había fallado. En esas hojas, mi padre no se justificaba.
se explicaba. Decía que quiso salvar lo que quedó del nombre Villarreal, pero que había tomado atajos que nadie debería tomar. Decía que temía a la miseria más que al perdón, y en la última línea, algo que me atravesó como una luz. Perdóname, hijo, por no enseñarte a ser otro. Leer eso no borró la ruina ni el escándalo en los periódicos. Tampoco trajo de vuelta las miradas que se apartaron. Pero algo cambió. Entendí que heredé errores, sí, pero no la obligación de repetirlos. Entendí que podía elegir qué hacer con el apellido en adelante. Luego vino la entrega de documentos que me entregó Clara, esa mujer que llegó como consuelo y se quedó como verdad. Pruebas de que en medio del huracán hubo empleados honestos que perdieron su trabajo por las decisiones de mi padre. Información que nos permitió reparar, poco a poco, lo irremediable. Abrimos cuentas transparentes, pagamos indemnizaciones, devolvimos dignidad. No fue justicia de película, fue trabajo diario, incómodo y lento. Pero fue mi reparación concreta. ¿Y el amor? ¿Dónde quedó el amor en todo esto? Llegó en formas pequeñas, en un café a media tarde con Clara, en una risa compartida mientras firmábamos papeles para reabrir una pequeña fábrica local, en el primer ¿cómo estás?, que no era un juicio, sino una curiosidad sincera. Con ella aprendí que la paz no es ausencia de tormenta, sino la decisión de salir a caminar después de ella. Vendí la casa de Cantabria. Entregué las llaves con las manos temblorosas y sin rencor. Me fui de Madrid con una maleta y con la sensación nueva y extraña de que ya no tenía que probar nada a nadie. Trabajé, reconstruí y, sobre todo, me permití sonreír otra vez. Isabela, sin embargo, quedó sola en el centro de la escena que ella misma había escrito. Logró lo que buscaba. Su apellido recuperó lo perdido, la deuda se saldó, los Ortega respiraron otra vez. Tenía la victoria pulcra, envuelta en papel fino. Tenía el poder, tenía las luces, tenía la razón pública. Pero la venganza, aprendí esa madrugada frente al mar, no siempre trae lo que promete. La vi una vez más, por última vez, en el umbral del invernadero, la figura recortada contra la lluvia. Sus ojos ya no eran el fuego calculado de antes, eran ceniza con brillo. Me miró como quien mira lo que robó y descubre que no puede llevárselo dentro del pecho. Me devolvió una mirada que decía, lo conseguí, pero también añadía, en un susurro que el viento se negó a llevarse. Y me quedé vacía. Ella había querido destruir a mi padre, y lo logró. Había querido que mi caída fuera sonora, y así fue. Pero entre los aplausos del trueno, entre la ruina y la gloria, perdió el centro que la movía. Yo. Porque no todo odioso deseo se traduce en amor verdadero. Muchas veces, lo que late bajo el rencor es la misma llama del deseo, y cuando la llama consume, deja la soledad como sello. Isabela disfrutó su triunfo durante un rato. Caminó por salones que volvieron a nombrarla, recibió cartas de felicitación, regresó a una casa que ahora le pertenecía de hecho. Pero en las noches, cuando el reloj era una línea interminable y el mundo apagaba las risas, la escuché pronunciar mi nombre en voz baja. No era un reproche, no era del todo arrepentimiento. Era la constancia de quien descubrió, demasiado tarde, que del odio al amor solo hay un paso. Y que a veces ese paso se da mientras uno cree que está clavando la última estaca. Yo, en cambio, aprendí a soltar. Aprendí que la paz no es ganar todas las batallas, sino saber con qué heridas puedes vivir y con cuáles necesitas pedir perdón. Aprendí que perdonar no es blanquear, es entender y elegir qué te mereces ahora, y me merecía la calma. Caminé hasta la playa una tarde de otoño y dejé caer entre las manos una carta que nunca envié. Era para Isabela, pero no para reprochar ni para suplicar. Solo decía, perdóname por lo que no supe ser. Adiós. La tiré al mar y la marea la tomó sin hacer preguntas. A veces me imagino que ella me recuerda, que en algún momento siente la punzada de lo que decidió sacrificar. Tal vez lo hace, tal vez no. Lo importante es que yo aprendí a mirar hacia adelante sin arrastrar el peso de un apellido, ni el ruido de una guerra. Encontré en la paz la manera de volver a ser dueño de mis mañanas.
Encontré también a alguien que me mira sin contar facturas ni culpas. Del odio al amor solo hay un paso, y ese paso, cuando se da con verdad, cura más que cualquier venganza.